Buenas tardes, yo soy Montserrat Miranda. Este, Me ayudarían demasiado diciéndome sus nombres, presentándose con todos nosotros, por favor. Hola, Empezamos. me llamo César Venegas Ramos. Hola, mi nombre es María Fernanda Cruz Espinosa. Ya actualmente estoy estudiando en la universidad en la carrera de Pedagogía. Sí, hola, bueno, mi nombre es Eduardo Bedoya. Estoy estudiando la licenciatura en Pedagogía en la UPN. ¿Cuántos años tienen? Mm, 20 Eduardo, años. Fer, Yo tengo 20 años. César. 17. Ok. Entonces, no sé si han escuchado hablar de el tema educación socioemocional. ¿Alguno de ustedes ha escuchado hablar de ella? Sí. ¿Los tres? Sí, César, ¿qué has escuchado de educación socioemocional? ¿Perdón? ¿Qué has escuchado de la educación socioemocional? Mm, es la educación sobre tus emociones, más que nada, ¿no? Aprender a distinguir las emociones del manejo, no sé, por ejemplo, de la ira en situaciones muy claras, ¿no? Ok. Eduardo, ¿tú qué has escuchado sobre educación socioemocional? pues he escuchado relativamente poco, ya que es un tema que no ha sido difundido de la mejor manera, ¿no? Y sobre todo en las escuelas. Considero que, bueno, la educación socioemocional tiene que ver más con la psicología de las personas, con sus emociones, como lo dice la palabra, cómo se siente la persona. Ok, sí, muy bien, tiene algo muy relacionado con eso. Fer, ¿tú qué nos puedes decir sobre si has escuchado de educación socioemocional? Bueno, al igual que mi compañero Eduardo, en efecto, sí he escuchado acerca de la educación socioemocional, cómo es que se intenta implementar en el sistema educativo y procura la estabilidad y la calidad humana del educando. Sin embargo, como lo había mencionado Eduardo, pues es muchas veces una parte estigmatizada, donde incluso Ujú. podemos verlo en padres de familia, los mismos educandos e incluso educadores que no le toman tanta importancia, sino que todo lo contrario, ¿no? Lo ven como una materia relleno, cuando más allá de los conocimientos científicos que se pueden tener, es una parte mucho más importante que va para toda tu vida. Ok, entonces por lo que ahorita ustedes me comentan, la educación socioemocional creen que puede ser eh, un factor importante que debería de ser enseñado en las escuelas y que debería de ser tomado de una forma relevante para ustedes, Es correcto. ¿sí? Sí, Ok, bueno. Voy a presentar pantalla, les voy a mostrar una presentación para poder explicar bien el tema. El tema de la educación socioemocional se ha convertido claramente pues en un tema demasiado importante en estos últimos años y sobre todo en la situación en la que hoy nos encontramos como lo es la pandemia. Es importante, por lo que ustedes también me dicen, incluir este ámbito sociomental en la educación, ya que esta va a mejorar la relación de los estudiantes, su relación como personas también, y sobre todo les va a aportar grandes beneficios. Esto va a ser porque hay presencia de grandes retos en nuestra vida cotidiana. En el mundo nos enfrentamos a grandes desafíos en materia de salud mental, como el aumento de las tasas de ansiedad, el estrés, la depresión, el miedo que podemos sentir al fracaso, las drogas, la violencia, el bullying, el maltrato, los medios sociales, los pendientes que tenemos también en la vida diaria también nos hacen recurrir a que se vuelvan grandes retos para poder enfrentar en la vida cotidiana, al igual que un futuro incierto. Ahorita con este distanciamiento social, eh, con el quedarnos en casa, hay un futuro incierto sobre el regreso a las clases, sobre el regreso a clases de manera presencial. Entonces, este distanciamiento social pone a prueba las emociones de los niños, de los adolescentes y de las personas adultas. Hay grandes emociones negativas, claramente, que producen un gran malestar psicológico y un desagrado. ¿Ustedes han experimentado alguna de estas emociones que pueden ver en la pantalla?
Sí, Sí. En la educación socioemocional va a ser un proceso de aprendizaje en donde vamos a integrar a nuestra vida valores, actitudes y habilidades. Estas nos van a permitir poder comprender y manejar nuestras emociones, que creo que es un tema demasiado importante. El objetivo que yo tengo con esta clase va a ser desarrollar y poner en práctica una herramienta que van a poder usar para generar un bienestar en ustedes mismos, al igual que con los demás. Esto puede ser mediante las rutinas que tienen en sus actividades escolares o simplemente mediante su vida diaria. No hay ningún problema. Al igual que vamos a aprender un poquito a lidiar con las emociones y los impulsos que muchas veces tenemos para una mejora en las relaciones, para su aprendizaje y sobre todo para su bienestar como personas. ¿Qué son las emociones? Para ustedes, ¿qué es una emoción? ¿Cuántas hay? ¿Y cómo es que estas emociones determinan nuestra conducta muchas veces o en su vida diaria? Para ustedes, ¿qué es una emoción primero? pues para mí una emoción sería el estado mental en el que te encuentres en ese momento. A lo mejor de pequeños no sabríamos identificarlas, pero por ejemplo cuando nos pasa algo que a lo mejor en nuestra calidad moral es incorrecto, te llegas a sentir mal, ¿no? Entonces sientes como este malestar de que algo estuvo mal. Te sientes triste o algo así, entonces yo lo determinaría como la emoción, como aquel sentimiento o estado mental en el que te encuentras en determinado momento. Ok, perfecto. ¿Qué es una emoción para ti, Eduardo? Para mí una emoción es algo que reflejas, ¿no? Hacia los demás. Es algo que, como dice mi compañera Fernanda, es algo que va internamente y que la manera de manifestarlo pues es con gestos, con expresiones, Okay. Incluso con las palabras, ¿no? A veces también con las palabras, cuando decimos algo, estamos reflejando una emoción. Exacto, las emociones nos llevan a dar impulsos en acciones y en palabras, muchas veces, tanto positivas como negativas. César, ¿para ti qué es una emoción? Al igual como lo dice Eduardo, es el reflejar a través del lenguaje corporal o mental cómo te sientes o de qué manera estás tratando de pasar ese pequeño pedazo en tu vida. Ok. Entonces, podemos decir que, por ejemplo, ahorita con lo que ustedes me dicen, gran parte de todas estas emociones nos llevan a nuestras conductas, en la forma en nosotros cómo nos llegamos a reflejar frente a otras personas, en cómo llegamos a actuar frente a otras personas. Entonces, ahorita mencionaron muchas cosas como tristeza, enojo, felicidad. Hay que diferenciar la palabra emoción y sentimiento. Emoción no es lo mismo que sentimiento. Eso es importante aclarar. Las emociones son reacciones psicofisiológicas que van a ocurrir de manera espontánea y automática. En cambio, los sentimientos van a ser la interpretación que hacemos de esas mismas emociones y estas se van a regular mediante nuestros pensamientos. Donde hay una emoción, siempre hay un sentimiento, siempre. Por ejemplo, el amor, ¿no? La emoción es estar enamorado, el sentimiento es el amor. Aquí en la pantalla pueden ver, la emoción es reacción a un estímulo. Cuando tú empiezas a platicar con alguien, a frecuentarlo, a pasar horas con él o con ella, ustedes tienen una reacción, empieza a surgir algo. Esa es la etapa de estar enamorado. Va a ser inconsciente e inmediata. Se va a dar conforme vaya pasando un pequeño lapso de tiempo. Aquí viene lo siguiente, que es corta. Se va a dar en un pequeño lapso de tiempo y aparte va a durar poco tiempo. La etapa del enamoramiento dura poco tiempo. Esta va a ser antes que la razón. Esta no se va a llegar a razonar, va a ser un impulso.
yo te estoy viendo, me estás gustando, me estoy enamorando, estoy platicando contigo, me doy cuenta que piensas lo mismo que yo, me estoy enamorando. Esta es más intensa y nos llevan muchas veces a actuar sin razón alguna. Muchas veces dicen que el estar enamorados te llevan a hacer cosas que nunca habías pensado. Pero esto tiene un sentimiento. La emoción es algo pasajero, el sentimiento es el amor. El amor va a ser un estado de ánimo estable. Cuando tú ya llevas tiempo con una persona, años, empiezas a sentir amor, empiezas a conocerlo realmente, buenas, malas, hasta en una amistad. Empiezas a sentir amor, un sentimiento estable, un sentimiento sano. Es consciente, estamos conectando lo que es mente y razón. Es consciente y va a ser progresivo, va a ser algo que nos traiga un progreso, nunca va a ser algo que nos va a hacer para atrás, no, va a ser un progreso, es algo bueno. Este va a durar más tiempo, es largo, es profundo, es difícil de quitar. Van a ser estos menos intensos, pero más profundos, como lo dije hace rato. Y estos nos van a llevar a decidir y vivir de una manera, ya sea con nuestra pareja o con una relación que estemos llevando. Nos van a hacer tener algo estable. Y va a ser una decisión vivir de esa manera, vivir de una manera sana. Ahora, con todo esto de las emociones, los sentimientos, ¿ustedes han tomado decisiones en función de sus emociones, no de sus sentimientos? Hay muchos sentimientos que ustedes pueden tener. Sí. Y lo hacen de una manera, consideran que esto es diario, que tiene una influencia muy, muy fuerte. No diario, no lo diría de esa forma, pero sí en situaciones que quizá me sea difícil controlarme, a lo mejor con el enojo o la ira. No sé si les ha pasado, ¿no? Que se enojan y comienzan a discutir y dicen cosas que realmente ni siquiera sienten, pero es el momento, es el enojo, el que está tan vivo que te hace hablar, y ya cuando estás más tranquilo, como que lo piensas y dices, ay, pues, ¿por qué dije eso, no? Pues, como que creo Exacto. que sí, sería, en mi caso es eso, que a veces, dependiendo de lo que suceda, o sea, la acción, sí puedo llegar a molestarme a un grado de tomar decisiones que realmente no son conscientes, son decisiones tomadas, como lo dice la emoción, tomadas al momento y que no son bien pensadas. Yo sí, bueno, creo que diariamente tomo decisiones en función de mis sentimientos. Ok. Yo considero, bueno, por ejemplo, yo considero que antes, o sea, por ejemplo, cuando iba en la secundaria, tomaba a veces decisiones en crisis, se podría decir. O sea, por ejemplo, cuando me peleaba con mi mejor amigo o así. O sea, era como tomar en ese momento decisiones, ¿no? Que a veces Sí, pues sí claro. nos arrepentimos. Pero creo que he podido controlar esa parte porque también se controla, ¿no? Exacto. Eso es algo muy importante que acabas de decir. Nosotros debemos tener un control sobre sobre las emociones negativas, perdón. Las emociones, como ahorita ustedes lo están diciendo, parecen que gobiernan nuestra vida cotidiana. Tomamos decisiones en función de si estamos enojados, aburridos, contentos o frustrados. Elegimos nuestras actividades y pasatiempos basándonos principalmente en las emociones que nos sobrevienen en cada momento y nos incitan a realizar una determinada acción. Si practican algún deporte, muchas veces en esto se ve reflejado. Si tienen ansiedad, si tienen enojo, muchas veces van y lo sacamos ahí de esa forma. O sea, cualquier pasatiempo, hasta escuchar música, ustedes lo sacan de esa forma. Para no actuar bajo las emociones negativas, necesitamos nosotros tener un control sobre las emociones, entenderlas y controlarlas. Pero, ¿por qué tengo que tener un control sobre mis emociones? Porque ustedes claramente ahorita ya lo dijeron. Muchas veces decimos cosas sin pensar, muchas veces dijimos cosas que no sentíamos y lo hicimos por puro impulso. Por eso es necesario tener un control de las emociones. Ahora, en el vaso de las emociones. Imaginen que tengo dos vasos.
En un vaso somos nosotros, tengo un vaso lleno de agua, ese somos nosotros. Y tengo a un lado otro vaso, que ese va a ser en donde nosotros vamos a rellenar todas las emociones que nosotros vamos teniendo durante el día a día. Cuando yo voy rellenando ese vaso, tuve a lo mejor en la mañana, no dormí bien, no me desperté de buenas, hubo algo que me hizo enojar, encendí la televisión y vi las noticias y me empezó como que a causar un sentimiento de molestia al ver lo que veía, que ya hay más situaciones de robo, ya hay más situaciones de narcotráfico, entonces voy llenando ese vaso, ¿no? Con las emociones. Tuve una pelea con un amigo, tuve una pelea con mi pareja, tuve una pelea con mi hermano, con alguno de mis familiares. Vamos llenando más ese vaso. Va pasando igual el día, no encontramos algo que estábamos buscando, no nos salió algo que teníamos planeado, lo llenamos. Estamos sintiendo enojo, frustración. Pero este vaso ya está al borde, ya está lleno de agua. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos otra emoción más? Sea muy pequeña. Imaginemos que ese vaso está en el borde, ya está a punto de caerse. ¿Qué va a pasar si nosotros, por ejemplo, estamos en nuestro escritorio, nuestros papeles más importantes, teníamos aquí un vaso de agua, por alcanzar la pluma, alcanzar el PRIT, lo tiramos. Se derraman todas nuestras dudas importantes. Pues esto ya va a ser la explosión, esa experimentación de desborde. Entonces tú le agregas más agua a ese vaso, pues se está cayendo porque no pudimos sacar todo eso que nosotros teníamos dentro desde un principio, que nosotros se nos fueron acumulando bastantes emociones a tal punto de quedar ya al borde, a la explosión, de al final decir, ya me molesté, empezar a decir palabras hirientes, empezar a pegar, a gritar, a decir cosas ofensivas, porque nuestro vaso se llenó de emociones y no logramos decir lo que nos pasaba, no logramos hablar. Y antes de que se llenara el vaso, teníamos que expresar nuestras emociones, tener un control sobre ellas. Y no solamente tener un control, reconocerlas, respirar y calmarnos, para que el vaso no esté lleno y poco a poco se vaya vaciando, sin lastimar a nadie. Al manejar las emociones nos permitimos reconocer los propios sentimientos que nosotros tenemos, identificar también los ajenos, esos que nunca habíamos experimentado, pero todo utilizando inteligencia emocional. No se va a tratar aquí de reprimir emociones, sino identificarlas y reconocerlas, saber lo que estás sintiendo para poderle dar un significado positivo a esas emociones. Estamos en una sociedad cargada de estrés. La atención y la observación se han perdido como una actividad cotidiana del ser humano. Pero imaginen que tenemos una forma de ir más lento, para que nuestra mente se relaje y que nuestro cuerpo suelte el estrés. Y podemos encontrar refugio y progreso en una de ellas. Y esta es la meditación. Esta es una técnica. Para ustedes, o que han escuchado, o que han visto cuando alguien les dice, hoy medité, creo que deberías empezar a meditar, a hacer yoga, a ustedes, ¿qué les suena la meditación? ¿Qué se les viene a la cabeza? No me digan el significado. ¿Qué se les viene a la cabeza cuando empiezan a hablar o cuando empiezan a escuchar la palabra meditación? Pues en mi caso, yo soy de las personas que practica la meditación. Y para mí, al principio, no te voy a hablar de lo que ahora entiendo por meditación, porque ya llevo como 3, 4 meses practicándola, pero te podría contar que al principio yo lo entendía como el estado de, como reflexión. Yo lo entendía así. Y conforme fui avanzando en este proceso de meditar, lo fui entendiendo como el enfoque en la atención plena de ti mismo desde adentro hacia afuera. Dices una palabra muy interesante que es atención plena.
los demás han escuchado o qué se les viene a la mente cuando alguien dice meditación. Bueno, por ejemplo, o sea, yo sí lo he escuchado, y pues me viene a la mente la paz mental, ¿no? Más que nada. Y el yoga, todo este tipo de, pues, que van en conjunto con la meditación, ¿no? O sea, que son como las partes de la meditación. Y también las respiraciones, todo eso, esa parte es muy interesante y muy padre, ¿no? Porque cómo puedes relajar tu mente por medio de la respiración, porque la respiración es algo muy importante, ¿no? Sí, perfecto. Respiración. La respiración es muy importante, exactamente. Aquí les voy a pedir que imaginen algo. Vamos a utilizar mucho nuestra imaginación. Imagínense que ustedes están sentados. Ustedes son este muñequito negro que está ahí. Ustedes están sentados a un lado de un camino, de una calle. Y observan bastantes autos. Muchísimos. Camionetas, camiones grandes, chiquitos, motos, todo. Estos autos son sus pensamientos. Conforme va pasando el tiempo, hay más autos. Todo ahorita va sonando fácil, pero ¿qué pasa si empieza a haber tráfico? Ya nos empezamos a detener, empezamos a estresarnos, empezamos a ver cómo ya se están ahí molestando, cómo ya hay carros muy juntos, ya hay carros que no pueden pasar, que no pueden estar bien. Entonces, todo suena fácil, pero lo que suele pasar es la inquietud que nace al ver pasar todo ese tráfico. Así que podemos ir al camino, tratamos de detener a los autos o querer perseguir a algunos, pero muchas veces nos olvidamos que la idea no es esa. La idea es que nosotros nos tenemos que quedar sentados. Y es claro que obviamente el movimiento empeora la sensación de inquietud, pero debemos de entrenar a la mente para cambiar nuestra relación con los pensamientos y sentimientos que pasan. Aprender a verlos con más perspectiva. Y cuando lo hacemos, podemos encontrar ese lugar de calma. Cuando nos sentamos a meditar, sucede como cuando vas al gimnasio, ¿no? Tú vas a trabajar los músculos, vas a hacerlos más fuertes, más densos. De igual manera pasa con la zona del cerebro. Se entrena para recibir más sangre, hacerse más densa y fuerte para que podamos pasar más tiempo en ese estado de estabilidad, de estar bien con nuestros pensamientos. No sé si muchas veces han escuchado eso de que todo es cuestión de perspectiva. ¿Alguno de ustedes me puede decir, ustedes qué piensan cuando yo les digo, cuando les han dicho, no lo sé, esta frase, o ahorita que yo se la estoy diciendo, todo es cuestión de perspectiva? Bueno, a mí sí, en una ocasión mi tío me comentó eso, de todo depende de los ojos con que lo veas. Y creo que nunca había entendido eso, ¿no? Pero el día de hoy, con la experiencia que tuve en la mañana en mi primera clase, voy a comentar que yo me sentía muy asustada, muy mal, me sentía terrible. Y había compañeras que no tenían miedo, que más que nada era como, no pasa nada, tú tranquila. O sea, las emociones que teníamos eran muy diferentes. Y yo no... Y es aquí cuando comprendo, ¿no? Que todo depende de cómo lo veas tú, ¿no? Cómo reacciones, ¿no? Mejor dicho. O sea, ya está la situación, ahora cómo vas a reaccionar ante esa situación. ¿Vas a reaccionar llorando, a lo mejor en mi caso, o vas a reaccionar intentando solucionar las cosas? Ahí es como yo interpretaría la perspectiva. Perfecto, tuviste una experiencia en la mañana que sí, claramente te hizo tener una gran perspectiva, una gran visión de cómo tú lo ves y cómo las demás personas lo ven. Eso es bastante interesante. Vamos a centrarnos un poquito en lo que nos acabas de decir. Ella no podía desaparecer el problema a lo mejor que ella tenía, pero sí puede aprender a lidiar con ello, como una ola. Ustedes han visto olas, ¿no? Supongo. En las olas muchas veces puede estar olas muy grandes,
olas medianas, olas tranquilas, todo, todo. En la mañana María Fernanda presentó una experiencia en donde tenía una ola muy fuerte y muchos supieron saber estar en esa ola, supieron estar surfeando y dijeron, pues yo lo veo desde esta manera, para mí no es tan importante esto, para mí tiene esto un control, no tiene por qué salirse de las manos, tiene una solución y no tengo por qué ponerme así. A lo que para esta María Fernanda, para ella era una ola grandísima tal vez. Ella estaba, pero a lo mejor hasta abrazando así su tabla de surfear y era como, no, me voy a caer, ¿qué va a pasar? No sé si me estoy tambaleando, ¿qué hago? Y empiezan esas emociones, ese miedo, esa tristeza, esa decepción, esa frustración. Exacto. Entonces, tú no sabías cómo lidiar ante esa emoción, o sea, era como que un va y vende, pero ellos están bien, pero porque yo sé esto, pero porque yo estoy así, porque yo me siento nerviosa, porque todo es cuestión de perspectiva, porque ellos tenían una perspectiva tranquila, ellos tenían una diferente forma de ver las cosas. Tú lo ves desde una forma inquietante, triste, frustrante, mientras ellos lo ven como algo que va a pasar, algo que tienen control sobre ello. No es, para ellos no es para tanto, pero sin embargo para ti sí era para mucho. Entonces ahí se puede ver cómo para ese tipo de situaciones tú tenías que tener un control de tus emociones. Tú sentimentalmente tal vez tienes emociones así fuertes. Eso no está mal. No está mal que tú tengas emociones fuertes. Lo que sí es que tienes que aprender a lidiar cuando estas emociones hacen frente a ti. Cuando empieza a surgir ese miedo y te empieza a dar la cara y es como de, a ver, ¿qué vas a hacer conmigo? ¿Me vas a dejar así, que invada tu cuerpo, que invada tu mente? ¿O me vas a calmar? Tú ahí tienes que tomar las riendas y ver una diferente manera de ver las cosas. Muchas veces no todo es como nosotros lo estamos viendo. Eso es muy importante y muy, muy buen ejemplo ahorita el que nos acaba de dar esta María Fernanda. Ahora, con la meditación hay una técnica que se llama técnica de reconocimiento. Hay muchas técnicas de meditación. Cuando yo he investigado hay muchísimas. Esta técnica de reconocimiento es para aprender con las situaciones de estrés, con los enojos, con la ira, con todas esas emociones que nos hacen frente, como por ejemplo a lo que estaba sintiendo esta María Fernanda. A eso nos referimos. Una técnica de reconocimiento. No solamente va a ser respirar, para nada. Aquí, en lugar de oponernos a sentimientos que son desagradables, es mejor advertirlos y reconocerlos. No solamente vamos a entrenar para estar más presentes, sino para cambiar la forma de relacionarnos con las experiencias que nosotros tenemos, para cambiar así nuestra perspectiva. Ahora, empecemos con esta técnica. Necesito que ustedes ahorita donde estén, se pongan lo más cómodos que puedan. En la silla, si quieren cámbiense a otro lado, yo no veo nada, no se preocupen, pero necesito que se pongan en un ambiente donde ustedes estén muy tranquilos, súper tranquilos, así, y que donde estén cómodos, más que nada. Nuestra mente tiene muchísimas distracciones, su mente tiene demasiadas distracciones, eso siempre lo tenemos, pero esto lo vamos a utilizar como algo beneficioso para nosotros, para poder así entrenar nuestra mente. Recuerden que vamos a trabajar con la mente como algo sutil, como algo, vamos a entrar de una manera tranquila. No intentamos hacer el gran cambio, pero sí intentamos relajarnos. Entonces, nos vamos a sentar y empiecen a soltar su cuerpo. Relájense, nada hay que preocuparse, tómense un momento. No se enfoquen en una cosa. Observen todo lo que tienen a su alrededor. Observen todo, relájense. Luego, muchas veces, por ejemplo, yo ahorita siento mi cuerpo tenso, de que estoy nerviosa.
siento mi cuerpo tenso, siento aquí el pecho y eso lo estoy sintiendo, pero empiezo a relajarme, a calmarme, así ustedes empiecen a ver todo a su alrededor, empiecen una palabra que dijo Eduardo al principio, perdón, María Fernanda al principio, atención, atención plena a su alrededor. Empiecen a poner atención en su alrededor, no se enfoquen solamente en una cosa ni se enfoquen en los pensamientos que tienen. Simplemente enfóquense en todo lo que les rodea. En ese estado de atención que ustedes tienen, vamos a inhalar por la nariz y exhalar por la boca de manera tranquila. Sientan cómo se llenan los pulmones de aire, cómo se inflama el pecho. Exhale. No hay por qué estar ahorita estresados, no hay por qué ahorita estar pensando en algo que nos estrese. Estamos tomándonos un tiempo. No lo vean ahorita esto como que están en una clase. Vean que están tomándose un tiempo. Si ustedes lo quieren, vayan cerrando poco a poco sus ojos. No. Las emociones son pasajeras. Y recuerden, nada hay que tomárnoslo personal nunca. Nunca. Porque todo pueden ser impulsos, nada más. Así que espero que con esta clase de educación socioemocional, ustedes al menos se lleven una partecita de reflexión, una técnica que puedan poner en esos 5 minutos que ustedes tienen de tiempo libre y en donde sus emociones se acumulan, de liberarse. Así que esto, llegamos al final de la clase. Espero de todo corazón que les haya gustado bastante o que al menos les haya servido de algo. Y pues nada más, eso sería todo. Muchas gracias por haber estado aquí. Y por último, quisiera nada más que me dijeran sus comentarios sobre qué opinan de este tema, de lo que ustedes vieron, de la técnica, de lo que ustedes me quieran decir. Por favor. Bueno, pues para empezar, gracias por adentrarnos un poquito más hacia la educación socioemocional. Creo que el hecho de aprender a diferenciar lo que es una emoción y un sentimiento, al menos lo que no todos los teníamos claro aquí, y me imagino, ¿no?, qué pasará con los educandos en sus escuelas, en otros niveles, que crean que emoción y sentimiento es lo mismo, ¿no? Más que nada, lo que yo me llevo es como una crítica reflexiva ante esto, porque qué diferente sería si en la escuela, en la institución educativa, la educación socioemocional se viera de esta forma y no simplemente se viera en papeles que muchas veces, como las hojas Constrúyete, sirven para evaluarte y ni siquiera se les toma el carácter ético que debería tener por parte de los educadores, y que por ende, si el educador y el tutor no le ven importancia, ¿por qué el educando debería de verla? Muchas veces sucede eso. Creo que este es un gran parteaguas para comenzar a tomarnos en serio este papel, que podría evitar muchas cosas, muchas situaciones que a menudo estudiantes sentimos, como es la ansiedad, y más en estudiando en línea. Eso sería todo. Gracias. Gracias, Fer. Yo me llevo un aprendizaje más personal hacia mí y un autorreconocimiento también, ya que muchas veces, como lo dijiste en repetidas ocasiones, uno no está tan claro de las impulsiones que llegas a tener durante un día o durante unas semanas o literal como toda tu vida. Me llevo esto más personal y emplearlo pues día a día para ser mejor persona y para tratar de que saber que no todo va a salir como uno lo espera. Exacto, estar preparados. Pues yo también me gustó mucho la manera en cómo nos explicaste esto, y más porque, bueno, hay conceptos que yo no tenía claro, ¿no? Por ejemplo, las emociones y los sentimientos, como la diferencia, ¿no? Yo pensaba que era como igual o no sé, tenía otra idea. Nunca me habían explicado esto.
y la verdad pues nunca me había puesto a investigar tampoco sobre este tema. Y creo que pues sí, coincido con mi compañera Fer en cuestión de que la educación socioemocional debe de incluirse en los currículum de, de las instituciones para que pues, los jóvenes puedan expresarse, ¿no? Sobre todo en la etapa de la adolescencia que es una etapa crucial, ¿no? En la vida del ser humano. Y ya, ese sería mi comentario. Muchas gracias por sus comentarios, que para mí que son muy, muy importantes y que esperemos que se tome esto más en cuenta y que ahorita, como podemos ver, es un tema bastante, muchas veces serio. Ahorita nosotros estamos en algo estable, considero, pero muchas veces salimos de esa estabilidad y hay muchas personas que, porque no hicieron caso de esas emociones, pues llevan a tragedias muy feas, ¿no? Entonces es importante tener un gran control de esto para que nosotros evitemos esto y lo podamos, esperemos, como ustedes dicen, que sea importante en el currículo educativo más que nada. Por eso fue que una introducción a esta educación que muy pocas veces se ve y muy pocas veces se habla, pues ustedes puedan tener un conocimiento de esto. Así que muchísimas gracias por estar en la clase.